Muy buenas noches, queridos amigos de Monticello. Bienvenidos a este espacio que hemos abierto para ustedes, para tener un momento de compartir, de diálogo, una conversación aquí desde nuestra casa de Espiritualidad Monticello, todos los viernes a las 7:30 de la noche. Gracias a todas las personas que nos acompañan, ya llevamos 2 Café Filosófico, este es el tercero, y nos alegra mucho leer sus comentarios y saber que les ha parecido muy agradable el espacio y los temas que hemos tratado. Yo quiero darle la bienvenida a la que ha hecho posible todo esto. No, Tita, bienvenida. Dos. Gracias, Jorge Iván, gracias por estar conmigo otra vez. Me alegra mucho que nos estés acompañando desde Monticello en este Café Filosófico. Hoy, como pueden ver, esto ya lo hemos hecho los viernes, lo hemos dicho los viernes anteriores, le hemos llamado Café Filosófico al espacio porque la conversación gira en torno a una bebida. Hoy propiamente no nos vamos a tomar un café, nos vamos a tomar un buen vino, ¿cierto? Sí. De entrada los antojamos, Tita, salud. Salud. ¿Cierto? Manteniendo la distancia. Pues. Delicioso. Para que ustedes también se animen y compartan allí con nosotros una bebida, un café, un té, un buen vino y pasemos un momento y un espacio, un rato bien agradable. Tita, como te decía, muchos comentarios muy agradables, algunas sugerencias de tema. Nosotros hoy queremos tratar un tema con ustedes muy interesante, es el miedo. El tema del día es el miedo y hemos escogido una música muy apropiada para este tema. Sí. Cuéntanos qué estamos escuchando y qué vamos a escuchar a lo largo de la conversación. Hemos escogido de Saint-Saëns, el francés, Danza Macabra, porque tiene que ver con como el Día de Muertos, las calaveras, de Liszt, el austríaco, se llama Totentanz, que es una versión de Danza Macabra, y también es sobre las calaveras pues bailando. De Mussorgsky, el ruso, Una noche junto a un monte pelado, que es de un aquelarre de brujas y espíritus, también en una montaña. Y de Messiaen, el francés, Olivier Messiaen, Cuarteto para el final de los tiempos, que él lo escribe en la cárcel en 1940 cuando él es prisionero de guerra en Francia. Entonces esas situaciones, muertos, privación de la libertad, incertidumbre, espíritus, mundos desconocidos, son fuentes de miedo y las escribieron queriendo transmitirnos esa sensación del miedo a través de estas situaciones. Ok, sí, y ustedes pues van a ir escuchando de fondo esta música y van a ver que viene muy bien al tema de hoy. Antes de entrar en materia con el tema, queremos hacer referencia a las personas que nos han comentado. Gracias por sus comentarios, como lo decía hace un momento, hoy sí son bastantes, entonces no vamos a alcanzar a leer a todas las personas, pero sí quiero resaltar a quienes nos han escrito con inquietudes. Entonces vamos a empezar resolviendo las inquietudes que nos escribieron. Recuerden que el primer café filosófico hace 15 días hablamos de la tolerancia y hace 8 días fue tolerancia y respeto. Entonces eso generó una serie de inquietudes, casi todas, al menos citas las que yo me he encontrado, con la norma. Definitivamente sí. Creo que eso nos pone a reflexionar mucho, a conversar, a pensar, a ver, entonces la norma ¿qué? Una de las preguntas es Juan Bernardo Hoyos, un saludo a Juan Bernardo, quien nos escribe frente a la obediencia. Si el ser humano en algún momento actúa por obediencia o siempre se hace responsable. Es la pregunta de Juan Bernardo. Hay situaciones, yo por eso, Jorge Iván, hago énfasis en la capacidad de discernir, y de hecho Manuel Kant nos dice, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, porque es importante el discernimiento, y creo que fue hace 2 semanas que yo decía que es peligroso una persona que solamente es obediente, que tiene que practicar el discernimiento. Entonces, frente a normas que son justas, que encontramos que son útiles, la norma de hecho mencioné la semana pasada, surge, como le explica Juan Jacobo Rousseau, en el contrato social, el pacto social, surge como la privación de nuestro yo. Tú te privas de algo de tu yo, Jorge Iván, y yo también me privo,
y juntos llegamos a un consenso de algo que nos beneficia, pero eso significa que tú renuncies a algo de tu yo, de tus caprichos, de tus egoísmos, de tus necesidades únicas sin tener en cuenta las mías. Ese es el fundamento del contrato social. Una vez que tenemos esas normas que son democráticamente construidas, no siempre es así, en justicia construidas, pues las de una comunidad más pequeña es más fácil que sean así, como las de una familia, si son construidas por todos. No hay que discernir la norma, porque justamente la norma, la efectividad que tiene es que es algo rápido, que ya la consecuencia que va a ser positiva está probada, entonces son cosas que nos permiten vivir fácilmente. Yo no me paro en cada semáforo a ver si discierno, no discierno, si debo pensar, o sea, debo tener la capacidad de obedecer, porque sé que es una norma justa, que es una norma práctica, no tengo nada que discernir, lo que tengo es que obedecer. De lo que hablábamos es de la obediencia ante normas que no son justas y son normas, y necesitamos ese poder de resistencia, de oposición, o frente a la ausencia de la norma, cuando hablamos del caso de la ética por encima de la norma, que hoy va a volver a salir, ¿sí? Entonces, frente a lo que pregunta Bernardo, si siempre discernimos, o sea, entonces estamos en muchas situaciones de obedecer normas justas, de tener que obedecer, porque a todos nos pasa, Jorge Iván, normas injustas, mientras nosotros nos movemos u otros se sacuden por nosotros para tumbar esas normas injustas, pero que inclusive obedecemos a veces por temor, etcétera, por temor a un castigo, es decir, a una multa, a la cárcel, etcétera. Y pues de hecho la historia de la humanidad cuenta de muchos movimientos de liberación y de muchas revoluciones porque había normas injustas. Y hay otras situaciones en que realmente tiene que discernir porque no hay norma, o tiene que discernir si incluso habiendo norma, es mejor en ese caso, como el ejemplo que puse del operario en una máquina, no seguir la norma de la instrucción de la máquina y hacer algo que se le ocurre en el momento. Entonces tiene que discernir y en ese caso responder por la consecuencia. ¿Qué es ser responsable? Es no responder de manera responsiva, que dije que es una palabra inventada por Javier Zubiri, de manera responsiva como instintiva, sino responder de manera responsable. De manera responsable es que calcula la consecuencia del acto para él mismo y para los otros. Entonces, concluyamos, frente a la pregunta de Bernardo, hay situaciones de la vida en que hay que obedecer las normas. Es más, yo nazco y llego a un mundo en que ya tiene una cultura, que tiene un lenguaje creado, que tiene una normativa planteada, y yo llego a seguir eso. O sea, yo soy parte de la comunidad y no todo lo puedo estar cuestionando. Pero a un niño inclusive pequeño, cuando se le está educando, pues en un momento se le dice, mira, yo te voy a explicar el valor de esa norma, la consecuencia de cumplirla o no cumplirla. Pues muy rico si la puedes entender, también puede ser la actitud de un jefe hacia sus colaboradores, muy bueno si la podemos entender, pero si no la podemos entender, de todo modo la vamos a ejecutar, de todo modo la vamos a cumplir. Entonces ahí no obraría el discernimiento, y en otras situaciones sí obra el discernimiento, repito, de ahí que es tan importante, porque no toda la complejidad de la vida humana se reduce a poderla plantear en normas, que de hecho le pasa a los mismos 10 mandamientos del pensamiento judeocristiano, que quedan cortos. Sí, y me gusta lo que acabas de responderle a Juan Bernardo, gracias por tu pregunta, porque también responde a la pregunta de una amiga que estuvimos conversando un poco al respecto de la norma y ponía el ejemplo, entonces las normas de tránsito uno también tiene que discernirlas. No. Acabas de responder que sí, no, ¿cierto? Ni riesgos. Están hechas para asegurar un orden social que es necesario, claro, ¿cierto? Claro, y eso creo que todos los que hacemos parte de una sociedad sabemos que son importantes las normas para que haya una buena convivencia. Entonces, ahí nos responde Estita también la pregunta. Lo que apunta al discernimiento es donde no hay ley, ¿cierto? O que no todo necesite una norma. También, ¿cierto? O donde la norma cojea. Donde la norma cojea. Entonces, esas son las preguntas. Gracias. Tú tengo tienes unas de preguntas. Angélica, pregunta la relación entre norma y respeto, también yo creo que por esa línea, pero me gusta Jorge Iván, que nuestros contertulios se confundan, sigan discutiendo, sigan conversando en la casa, tengan la fuerza para escribirnos. Entonces, Angélica hacía una pregunta relacionada, yo dije, tengo que explicar algo, tengo que explicar la relación del respeto, que fue el tema de la semana pasada, con la norma y con los modales, porque salía eso. Entonces, una persona que es respetuosa es una persona con buenos modales.
A ver, los buenos modales están expresados para nosotros, puede que haya otros libros, pero para nosotros en Colombia estaban expresados en un libro llamado La Urbanidad de Carreño. De mi generación siempre nos opusimos a 3 libros, terrible, el Catecismo Ascete, La Imitación de Cristo y La Urbanidad de Carreño. Yo ya siquiera de manera responsable leí y estudié los 3 libros, porque dije, está bien que haya sido como rebeldía de adolescencia oponerme a los 3 libros porque eran de mi mamá, de mis abuelos, etcétera, pero eso no tiene sentido. No me voy a referir a los 2 primeros, me referiré al tercero. Tuve oportunidad de leerlo hace como unos 7 años con mirada de filósofa y encontré de manera hermosa que todos los modales que enlista Carreño ahí obedecen a la estética o a la ética, a la consideración del otro. Por ejemplo, Jorge Iván, yo no como con la boca llena, no, así, porque entonces te mostraría el bolo alimenticio, tú me ves, yo estoy comiendo contigo y tú me ves como muy parecido a un animalito. Y nosotros tratamos siempre de ascender sobre, pues, levantarnos de nuestra condición animal. Entonces no es estético, ¿sí? Ahí es una cuestión de estética. Yo no toco la puerta de tu casa sin avisarte, no llego a hacerte visitas sin avisarte, por más que seamos amigos. Eso es una cuestión de consideración por el otro, de respeto. Jorge Iván podría querer estar solo, podría estar muy ocupado, podría estar en una vestimenta que no quiere que yo lo vea, etcétera. Entonces ahí sí tiene que ver con el respeto, la consideración del otro. Entonces, una persona respetuosa yo creo que se va a ver con buenos modales, ¿sí? Va a cuidar la estética frente al otro y va a cuidar la ética, la consideración, pero no es lo mismo tener buenos modales, comer muy bien en la mesa, apretar la mano de la manera de vida, vestirse, no, todos esos, lo que quiero es ponderar y aplaudir toda esa base filosófica, muy ética y estética de la Urbanidad de Carreño, pero no es lo mismo. Y lo otro, la relación del respeto, lo tuve que anotar aquí, del respeto con la norma, es por el mismo lado a lo que le contestamos a Bernardo. Una persona, el respeto es superior a la norma, ¿por qué? Porque tú en el respeto, tú respondes de manera responsable aquí y ahora, que fue lo que tanto énfasis hicimos la semana pasada, aquí y ahora con lo que ese otro te demanda, con su existencia, con su situación, con su lenguaje no verbal. Y puede que aquello con lo que tú respondas al otro ni siquiera esté escrito en una norma. Por ejemplo, el que tú atiendas a una persona que barre por tu casa, urbanización, edificio, barrio, lo que sea, barre por tu casa. Sí, esa persona es de una empresa, tiene un salario, pero a ti se te ocurre que esa persona pues realiza un trabajo un poquito cansón, con sol, parado todo el día, desagradable, de pronto con malos olores, y consideras a esa persona y le sacas algo, ¿sí? O atiendes, cuando atiendes a un mendigo en la puerta de la casa, o inclusive en la misma urbanización tienes posibilidad de asomarte por la ventana y bajar por un ascensor y atender. ¿Eso en qué norma está escrito? ¿En qué parte está escrito? De hecho, los 10 mandamientos dicen no robar, pero ningún mandamiento dice dar, ¿sí? Dice no mentir, no dice producir la verdad. Entonces mira qué norma, si yo no le doy a esa persona, ese jugo, esas galletas para que su jornada sea más fácil, yo no estoy fallando con ninguna norma. Sin embargo, parece que soy más empático si puedo idear en ese momento, uy, esta persona debe tener sed. Llega aquí un mensajero y tú dices, no, recibamos la carta, pero además, uy, lo vimos colorado, en esta falda, todo lo que subió y en bicicleta, démosle alguna bebida, invitémoslo a pasar un momentito, señor, quiere refrescarse, quiere un café, que se mojó, que quiere, ¿sí? Eso no está en ninguna norma, ni siquiera en la Urbanidad de Carreño. Atender a la gente que está en la calle trabajando duro, atender al que llega a tu casa mojado, atender a la que llega a tu casa si vives en una falda, no está escrito, pero hacer esas cosas es tener empatía, siempre en el respeto, como tú lees al otro aquí y ahora y en lo que ese particularmente necesita. No hay forma de que una norma esté escrita acerca de los mendigos en la calle, el que toca la puerta, el que tiene un trabajo duro, que saludes al que le compra las manzanas, pero fuera de eso le preguntes por su familia, no es simplemente la transacción del dinero. Mira que son cosas más allá de la norma. La norma queda corta, reconozcamos, queda corta, y como queda corta, no nos basta la obediencia para ser buenos en esta vida, sino que tenemos que discernir para poder crear normas que son para mí. Por ejemplo, para mí esa de atender a la gente que pasa por mi casa es una norma. Yo no puedo ver que a mi casa llegue un cartero y yo no lo atienda.
¿sí? La hospitalidad. Pero es mío, y puede que no sea tuyo. Y lo que tú lees es otra cosa porque tu circunstancia es otra. Y no hay ninguna norma que nos cobije, ¿sí? Perfecto. ¿Va bien por ahí? Así es, muy interesante. Bueno, eso ya entonces estuvo bien. Jorge Iván, y tú tienes una tarea que cariñosamente te puse porque tú lo explicas muy bien, para acabar de redondear el tema del respeto como el tema de ver, sí, que son esas 4 acepciones del verbo ver en griego, pues que ustedes en teología necesitan mucho para la interpretación de los evangelios. Sí, me acuerdo mucho que me dejaste esa tarea y bueno, sí, pues aprovecho el espacio para compartirlo con nuestros contertulios. Hace 8 días hablábamos del respeto, ¿cierto? Sí. El respectar, el tema del respeto es clave la mirada. Entonces, nosotros en castellano tenemos solamente el ver o el mirar, ¿cierto? Pero cuando nosotros analizamos el griego, encontramos una escala semántica del verbo ver muy interesante que nos ayuda, pues a nivel de teología, a comprender muchos elementos que aparecen en los textos y que a la hora de hacer la traducción al castellano, nosotros no comprendemos con el sentido que tiene el texto. Me explico. Donde más se vuelve problemático el tema del ver o el mirar son con los evangelios que hablan de la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la resurrección, y específicamente hablo de Juan, el evangelio de Juan, se nos presenta que los discípulos o los seguidores de Jesús ven al resucitado, ¿cierto? Entonces, para nosotros en castellano, el verbo es ver, la traducción, vieron al resucitado. Pero resulta que cuando nosotros analizamos el griego, nos damos cuenta que ese ver que está presentando allí el evangelista tiene un significado distinto, no el ver que nosotros asociamos con estos ojos físicos. Entonces les voy a explicar. La escala consiste en 4 verbos. Primero, el verbo blepo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de blepo en griego, hablamos del sentido de la vista. Entonces, ver con los ojos físicos. Hablo de este sentido. Cuando aparece en los evangelios, blepo está haciendo referencia a que lo vieron con los ojos, ¿cierto? Con los ojos físicos, los ojos del cuerpo. Hay una segunda escala del verbo ver, que es el theoreo, que es desde donde viene la palabra teoría, que es un ver mediado por la razón. Entonces, es un ver con el entendimiento. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, la expresión que nosotros utilizamos cuando decimos, ya veo, ¿cierto? Entendí. Sí, lo entendí. Lo veo, lo entendí, lo capté, ya comprendo. Muy bien, en inglés, ahí sí. Sí, exacto. Ahí sí. Entonces, ese es un segundo nivel, el theoreo. Y también nosotros lo encontramos en los evangelios. Y ojo, ya no es con estos ojos físicos, sino que es con la razón. Comprendo, lo entiendo, ¿sí? Hay un tercer nivel, un tercer verbo del ver, que es el jorao, ¿sí? Aquí ya entramos a un verbo bellísimo que tiene un sentido de una visión más desde adentro, ¿cierto? Es lo que nosotros, en un lenguaje más fácil para nosotros, es ver con los ojos del corazón. El jorao es un ver desde adentro, ya no con estos ojos físicos ni con los ojos de la razón, sino es ver con el corazón. Entonces, este verbo es fundamental porque cuando hablamos del resucitado, en el caso de los evangelios, hablamos de jorao. Al resucitado se le ve con los ojos del corazón, ¿cierto? Entonces, cuando yo miro con los ojos del corazón, veo la belleza en el otro, veo la bondad en el otro, veo en nuestro caso, pues, como personas de fe, veo a Dios en el otro. Entonces, este es el verbo que nos habla y al que apunta nuestra experiencia de fe. Ver, no con los ojos físicos ni con los ojos de la razón, sino con los ojos del corazón. Y ya hay un último verbo, que es el theaomai, que es un verbo que en la traducción más exacta es como un contemplar, ¿cierto? Que es habla de una experiencia muy profunda, y nosotros que tenemos la espiritualidad carmelitana podemos entender esto, es un ver sin ver, ¿cierto? Una visión muy similar a la visión intelectual que tuvo Santa Teresa de Jesús. Ella veía al Señor sin verlo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros explicamos esto, la mejor forma de explicarlo es: cierre los ojos, ¿cierto? Yo no veo a Tita, pero sé que está ahí.
Entonces la veo sin ver. Es algo así. Entonces, cuando ya se habla de Theaomai, es una experiencia muy profunda de fe que nos habla de contemplar, que es verlo sin ver. Cuando nosotros ya entendemos esas acepciones del griego, decimos, ¿a qué apunta la experiencia de fe? La experiencia de fe apunta a un ver con los ojos del corazón. Ay, gracias Jorge Iván, eso es bellísimo, pues porque además recuperar la etimología del lenguaje, que en el caso nuestro es griego, latín y árabe, nos abre mucho la visión, nos abre mucho la perspectiva de la realidad. Y la semana pasada decíamos que la ética tiene un componente intelectual, ¿sí? Que en ese caso es ver intelectualmente, ¿sí? Pero tiene un componente emocional, que es ver con el corazón, y ver físicamente, que decíamos que realmente yo sí tengo que ver y escuchar, o sea, ver con estos ojos y ponerme en una actitud corporal en que tú veas que yo veo, o una actitud de atender al otro en que me reclino y escucho, ¿sí? Entonces, mira que siempre que leemos la etimología de los griegos encontramos ahí la fuente real de nuestros significados, de nuestras realidades, se nos abre la perspectiva, por eso me encanta siempre ir a las entrañas del lenguaje. Así es, y un tema que más adelante seguro veremos, que tú lo manejas muy bien, es el tema del amor, por ejemplo. Sí. El amor es otro de los ejemplos que nos ayuda muy bien ver las distintas acepciones del amor en griego, ¿no? Y lo veremos. Será bellísimo ese tema, listo. Sí. Por lo pronto, bueno, queda resueltas las preguntas, ¿cierto? Sí, yo creo que ya hicimos la tarea. Aquí yo tengo este papelito que por favor me recuerdes al final, que no olvide decir estas dos cositas a nuestros contertulios. Así es. A Fercho Andrade, antes de que se me olvide, también un saludo, que te quiere muchísimo y es de los que más comentarios deja. Invitados a que nos escriban también sus comentarios. Entramos entonces en materia, Tita. Hoy vamos a hablar del miedo. Ese tema lo propuso, teníamos otro tema tú y yo, Así lo propuso una contertulia, entonces qué bueno que estemos tan atentos a nuestros contertulios, es una forma de respetar, como si estuviéramos aquí todos, entre todos, eligiendo el tema. Eso, y nos pueden escribir, pues evidentemente a todos no les podremos dar gusto de entrada, pero iremos tocando esos temas. Entonces, el miedo, yo creo que el miedo es un tema siempre actual, ¿no? Incluso pues nos acompaña a nosotros los seres humanos, y en esta época creo que el miedo también está a flor de piel. Cuando el ser humano se ve en situaciones límites, en momentos cruciales de la existencia, como el que estamos ahora viviendo con la pandemia, es muy común que esta emoción salga a flote. Entonces, vamos a hablar del miedo, Tita. Mira, el miedo, usualmente, tú que hablas con tantas personas, las personas, ¿qué te refieren? Usualmente las personas tienen miedo ¿a qué, Jorge Iván? ¿Qué has escuchado? El miedo que más encuentro en las personas es al devenir, ¿cierto? Ajá. A lo que está por venir, a la incertidumbre. La incertidumbre. Entonces es uno de los miedos más fuertes, porque en el fondo creo que todos tenemos miedos y uno puede escuchar, bueno, el miedo que me deje mi pareja, ese es otro, ¿cierto? Muchas personas tienen como ese miedo que lo deje su pareja, ya el miedo a cosas concretas, ¿cierto? Pero pensar en lo que está por venir, entonces el miedo no que me da a quedarme sin trabajo, el miedo de si me enfermo, ¿qué me pasa? Entonces es el que más encuentro. Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí a un lado y vamos a descartar, por así decirlo, a despachar de qué miedo no vamos a hablar. Mira, entonces no vamos a hablar del miedo que ya es patológico, que es la ansiedad, el trastorno de ansiedad, cuando tú lo tienes, que es un miedo ya exacerbado, que no desaparece, que inclusive es irracional, que no te deja actuar, que te enferma, pues vas a psicoterapia, que viva la psicología, o vas al psiquiatra, te dan pastillitas, que viva la psiquiatría, es un trastorno de ansiedad. No vamos a referirnos a ese miedo. Tampoco a la angustia. La angustia es una palabra muy linda porque angosto, que es una palabra que usamos comúnmente, angosto y angustia tienen la misma raíz, el estrechamiento. Se me estrecha el ánimo cuando yo tengo angustia. No vamos a hablar de la angustia existencial de la filosofía que se ve en los existencialistas, muy especialmente en Jean-Paul Sartre, que es un tema bellísimo, muy bonito. Seguramente un día que hablemos de autenticidad o cuando hablemos de libertad va a salir el tema de la angustia existencial que me empuja a vivir porque por ella yo me doy cuenta de que soy libre y tengo que hacer algo con mi libertad. De hecho, Víctor Frank, en uno de los 3 componentes de la vida, dice, uno de los 3 componentes es que tú te tienes que hacer cargo de de tu libertad. Entonces eso te angustia. Entonces de ese tampoco vamos a hablar. Hay un miedo natural
y un miedo natural, no quiero decir todavía social, pero que sí es base de la civilización. Entonces, hablo de eso rapidito para ya ponernos a hablar mal del miedo, mal del miedo. Hay un miedo natural que es para la supervivencia, que es importante tenerlo ante un riesgo porque lo conocemos mucho o porque no lo conocemos. Por ejemplo, nosotros que somos urbanos posiblemente experimentaremos mucho miedo frente a todas las culebras si vamos a Leticia en el Amazonas, mientras que una persona en Leticia hay unas culebras, no, esa no te preocupes, esa no te hace nada. Entonces ahí por desconocimiento podemos tener un miedo exacerbado. ¿Sí? Es algo desconocido, pero ese miedo aparece, cumple una función de huida, principalmente lo que hacemos cuando tenemos miedo es huir. Es muy lindo, Daniel Goleman, en su primer libro de las inteligencias múltiples, él le dedicó un capítulo a hablar de las expresiones del lenguaje no verbal. Yo no lo olvido, ese libro lo perdí y nunca lo volví a recuperar así. Cuando él explica, por ejemplo, que nosotros sudamos cuando tenemos miedo, y sudamos porque como animales para volvernos resbaladizos frente al otro, o nos volvemos pálidos porque toda la sangre se me baja a las piernas para poder salir corriendo, toda la fuerza está ahí. Hay toda una expresión del lenguaje no verbal que incluso en la neurología y la antropología física lo han estudiado mucho. Entonces, ese miedo es natural, aparece, desaparece y gracias a él estamos vivos. El miedo a cosas desconocidas o el miedo a cosas que realmente conocemos y son arriesgadas. En este momento hay algo desconocido, pues de lo que se conoce un poco y lo poco que se conoce que es acerca del COVID, es cómo dilatar un poco el contagio o cómo evitar el contagio. Entonces nosotros, yo creo que inicialmente Jorge Iván, pudimos tener miedo. Pero es que ya llevamos 3 meses, nosotros no podemos seguir con miedo. Yo pienso que ya eso se tiene que haber instalado en una actitud de precaución, que es muy distinto. Porque es que nosotros no podemos salir a la calle, el miedo realmente es toda una adrenalina, o sea, de la amígdala, pues hablando ya de la neurología, una cantidad de endorfinas que llegan al lóbulo frontal y no te dejan actuar. O sea, y eso cansa. Nosotros no podemos salir a la calle todos los días, qué miedo, no guardo la distancia, el tapabocas. No, nosotros ya salimos, ya hemos interiorizado eso, salimos cautos, ya hace parte de nuestros hábitos, el distanciamiento, el tapabocas, no visitas, no abrazos, las manos, cantidad de cosas. Pero si en este momento estamos repetitivos y estamos generando pues una endorfina, una emoción, eso me tiene decaído, impide mi acción, impide mi trabajo, pues ya es una cosa enfermiza, ¿sí? O sea, ese miedo inicial, qué bueno que se puede convertir en cautela, en ser una persona cuidadosa, en ser una persona cauta. De hecho, las personas que no tienen ese miedo, y también las hemos visto en este momento de la pandemia, se llaman temerarios. Las personas que no experimentan miedo no se llaman valientes. Ahorita hablamos del valiente, cuando hayamos hablado otro poquito más, diferenciamos el miedoso del valiente, para que me recuerdes. Pero ahorita hablemos del temerario, el que no tiene miedo. Entonces, su supervivencia está en duda. En este momento también, decía el alcalde de Medellín, por ejemplo, hace 2 o 3 días, que muchas de las personas que han llegado a una UCI han sido personas que no han consultado, que no se han cuidado. Entonces realmente hay una estrecha relación entre esos que no están siendo ni cuidadosos ni teniendo ese mínimo miedo y se están enfermando. Pero hasta ahí eso es lo que podemos hacer, o sea, convertirlo en precaución. Ahí sí es una emoción, ahí sí es una actitud más racional, cuando yo convierto un miedo que es real, porque esto es real, en una cuestión de cuidado, de precaución, de cautela. Pero hay muchas otras cosas imaginarias que solo están en mi mente y que puede que no sucedan o que la posibilidad de que sucedan es mínima. Hay otro miedo que es base de la civilización, que es por el cual nosotros formamos grupos. Eso es muy interesante. Nosotros hemos formado grupos, el grupo de los colombianos, la identidad paisa, la identidad bogotana, la identidad argentina, la identidad mexicana. La hemos formado siempre comparándonos con otro grupo, del que somos distintos y con seguridad somos mejores, pues esa parte se nos vende, y los otros son peligrosos. Entonces, los del Nacional
se configuran como identidad, como equipo de fútbol frente a los de Medellín, ¿sí? Los del Real Madrid frente a los del Barça. Los del Barça nosotros somos mejores, odiamos a los del Real Madrid, nosotros somos del Medellín en Colombia, odiamos a los del Nacional, etcétera. Entonces, se nos genera culturalmente una identidad buscando un enemigo común. Si te das cuenta, nosotros estamos muy unidos aquí en el país cuando estamos jugando, la selección del país está jugando en las copas del mundo, entonces tenemos de enemigos a todos esos países que compiten con nosotros y estamos muy unidos y ya no nos importa de qué equipo somos cuando no somos el país en general en la selección, ¿sí? Estamos muy unidos cuando viene un problema con un país vecino, entonces Venezuela, Panamá, Ecuador, entonces nos unimos mucho porque tenemos que estar contra ese país vecino. Eso funciona porque la heterofobia, de la que tenemos que hablar un día, la heterofobia, el odio a lo diferente, el rechazo a lo diferente, es un mecanismo muy atávico, muy antiguo y que es lo que permite la formación de esa identidad. Entonces, los grupos humanos sí se fueron fundando con base en ese miedo a lo diferente, ¿sí? Con base en eso se formaron unas ideologías, nosotros somos así, somos diferentes a esto, por esto, y con esas ideologías nacen los liderazgos, los visionarios, y de ahí también muchas tergiversaciones como las manipulaciones. Entonces en las manipulaciones, a través del miedo, siempre se busca un enemigo que posiblemente no existe, y con eso yo cohesiono a una serie de personas. Pero también el miedo es base de la civilización, para ya ir terminando, ese miedo que sería natural, uno socialmente y otro naturalmente de manera animal, en los solo inventos que tenemos, o sea, la civilización, no estamos hablando de cultura ahora, estamos hablando de civilización, pues cantidad de inventos que tenemos son ideados por el miedo. Una casa, construir una casa, no una cueva acá, no, porque queremos vivir acá, pero hay tigres, hay leones, hay elefantes, entonces construimos en otro lugar, transportamos las piedras, un ducto que lleva el agua, entonces nos da miedo o nos da pereza, la pereza, pero en sentido positivo, que no, ¿cómo nos vamos a cansar recogiendo el agua siempre aquí si queremos vivir en ese otro paraje y no vamos a cargar el agua desde acá? Entonces, gracias a que el hombre quiere ahorrar esfuerzo y tiene miedo de ciertas especies, etcétera, de ciertos fenómenos naturales, pues entonces inventa cantidad de cosas. Detrás de cada uno de nuestros inventos hay esas posturas, miedo a algo o la búsqueda de confort, que también podemos hablar un día del confort, de la comodidad, ¿sí? De lo suntuoso. Entonces la búsqueda de no tener que desgastarme. Entonces mira que hasta ahí estamos hablando de cosas positivas del miedo, pues aunque el temerario no es una actitud positiva y que son naturales. De lo que se ocupa la filosofía, digamos, no es de esos miedos, sino el miedo ya que se vuelve, que no desaparece, que no declina, que permanece, que empieza a ser parte de tu personalidad sin que sea el trastorno de la ansiedad que atienden los psicólogos y los psiquiatras, sino que es parte de tu existencia, tú percibes el mundo a través del miedo y tú tienes un comportamiento político es este que estamos teniendo tú y yo aquí, como hablábamos, cómo intercambiamos turnos, comportamiento político es el que se tiene en una familia, en una empresa, en la junta de un edificio, etcétera. O sea, nosotros siempre estamos haciendo política. Entonces, el miedo del que se ocupa la filosofía es ese, un miedo social que se experimenta individualmente, se construye socialmente y se comparte y se contagia, desgraciadamente, culturalmente. Entonces, ya ese miedo, lo que se ha analizado es que hace muchas cosas horribles. Hace una que otra cosa buena, pero yo primero tengo que hablar de las cosas malas que produce ese miedo. Hasta ahí. No, hasta ahí súper bien y súper claro, ¿no? Lo que dices muy bien, el miedo natural, ¿cierto? A lo desconocido, un miedo que es distinto a la preocupación, ¿cierto? La preocupación está muy asociado a la cautela, al cuidado, ¿sí? Y que es algo racional, ¿cierto? Más racional, la preocupación. Y me gusta mucho esa diferenciación. Miedo es distinto a preocupación. O sea, cuando yo me preocupo, es algo consciente, es algo racional, ¿sí? Es más un tema de cuidado. Pero entonces está ese miedo también natural y que es necesario porque, pues, hay
que también entender que el miedo natural es necesario, porque si no nos volvemos temerarios, y lo temerario pues tampoco es que... Claro. Y si no, no sobrevivimos tampoco, Exactamente. pues estaríamos muertos, ¿sí? Es más, volviendo al ejemplo del semáforo, o sea, si yo no tengo miedo de estar muerta, no paro en el semáforo, o sea, yo paro en el semáforo justamente porque tengo miedo de matar a alguien, el respeto por alguien, no tengo miedo de morirme yo. Entonces, gracias al miedo también cumplimos normas y en sentido positivo, como las normas de tránsito, ¿sí? Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con el otro miedo? Con ese que no decline, que va configurando nuestra existencia. Y ahorita vemos de dónde puede venir y qué formas asume. Bueno, ¿qué pasa con ese miedo? Distorsiona, empecemos por lo primero, porque tiene que ver con el tema del respeto de la semana pasada, del ver. Distorsiona nuestra personalidad, o sea, hace muchas cosas, te voy a ir enlistando. Uno, distorsiona nuestra percepción, o sea, nos hace ver de manera diferente. Dice Iris Murdoch, que es una escritora, filósofa irlandesa, ella murió de Alzheimer y hay una película muy linda sobre ella que se llama Iris, muestra pues cómo su marido la atiende en su Alzheimer, y en esa película ponen a Iris Murdoch a decir que las personas rara vez o de manera escasa pueden ver al otro plenamente como seres necesitados de mi interés. O sea, yo tengo dificultad para ver al otro como un ser realmente necesitado de mi interés, porque yo estoy ensimismada, escuchamos esa palabra, ensimismada, en sí misma, estoy en yo, estoy ensimismada, de manera que no veo sino a través de la bruma de mis necesidades y de mis planes. De la bruma, una bruma. ¿Te acuerdas cuando te hablaba yo de que tenía los ojos rasgados Sí. o con lagañas? Así ¿Cierto? es. Entonces aquí vuelve otra bruma, no te veo, imagínate, dice Iris Murdoch. Martha Nussbaum, que es una filósofa que estuvo el año pasado, Martha Nussbaum, la nueva intolerancia religiosa, lo quise traer porque empata más con lo que estábamos hablando de la tolerancia. Aquí analiza el miedo y cómo con el miedo se forman supersticiones, y muchas supersticiones que se han tenido con las distintas religiones, los judíos, los musulmanes porque usan la burka, hasta analiza la nariz grande de los judíos, qué es lo que nos pasa con eso, etcétera, etcétera. El libro clave de ella para el miedo se llama La monarquía del miedo, pero ese no fue el que traje, sino este de emociones políticas. Y ahorita que tú hablaste del amor, mira qué lindo el subtítulo: ¿por qué el amor es importante para la justicia? O sea que sí tenemos que tener pronto el café sobre el amor, ¿sí? Entonces Martha Nussbaum, que es esta filósofa estadounidense que estuvo en Medellín hace por ahí 2 o 3 años, donde dejó una carta muy bella, nos escribió a los colombianos una carta muy bella, y vino a recibir el título honoris causa de la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿ella qué dice? Dice que a pesar de que nuestro mundo es ciertamente peligroso, la emoción más peligrosa de la vida es el miedo. Dice, porque el miedo es una preocupación ofuscadora, dice ofuscadora, en la que hay la concentración, es un sentimiento de concentración en la atención a mí mismo. Yo estoy demasiado atenta solo a mí, Jorge Iván. Entonces mira que ya en esta dijo preocupación ofuscadora, ¿sí? No lo puedo ver. La otra decía bruma. Dante Alighieri, el grande de Italia en la Divina Comedia, decía: el miedo es una bruma, utiliza la misma palabra de Iris Murdoch, es una bruma entre nosotros y los otros, o sea, no nos deja ver a los otros. Y Mill, de los utilitaristas ingleses, de la corriente del utilitarismo inglés, dice que el miedo es una atención solipsista exacerbada, aguda. Es una atención al yo de manera aguda, por lo cual yo tengo miedo de todo lo que es diferente a mí o desagradable a mí o que tiene un poder, y entonces no es bueno para el juicio. O sea, esa emoción, como ninguna otra emoción, será buena para el juicio. Y dice, incluso si yo tengo miedo de alguien que tiene algo que yo no tengo, que es el caso de la envidia,
Un día, qué rico hablar de los pecados capitales, porque ese tema se lo endilgan a la iglesia y por eso no reflexionamos al catolicismo, al cristianismo, y no reflexionamos sobre algo que es un tema del mundo laico, del mundo secular, viene desde los griegos, los pecados capitales, ¿sí? O sea, las fallas capitales. Entonces la envidia es una de ellas. Mira que en la envidia, simplemente esbozo, lo que el otro tiene, yo pienso que yo lo debería tener, lo que el otro es, yo debería hacer, lo que el otro hace, yo lo debería hacer, como el otro está, yo debería estar. Pero además, yo pienso que yo soy la que tengo derecho a eso, que tú me usurpaste ese derecho, que tú me lo robaste, entonces yo tengo derecho a matarte, yo te tengo que matar. Como menciona inclusive Mill que matamos al otro, y lo menciona también José Ingenieros en el libro del hombre mediocre, a través del lenguaje. O sea, yo sí te mato, Jorge Iván. O sea, nosotros sí matamos y no somos un país armado como otro del que andamos hablando mucho últimamente, que es un país armado, los civiles armados. Entonces nosotros somos buenos porque no estamos armados. Si no estamos armados con armas, son muy costosas para nosotros, este país tan pobre, pero estamos armados del lenguaje con el que yo tanto daño te hago. Yo miento acerca de ti, yo te difamo, yo te destruyo con una palabra. Entonces sí utilizamos unas armas. Entonces por eso dice Mill que ese miedo en que hace que yo me centre tanto en mí mismo no es un buen juicio. Para ir resumiendo eso de que el miedo lo que hace es que distorsiona nuestra percepción, es que como yo estoy mirando tanto hacia mí mismo, hacia mis necesidades, mis planes, mis propios temores, y estoy mirando es cómo me defiendo o cómo ataco. O sea, si aquí viene una culebra, hacemos dos cosas, Jorge Iván: o la atacamos, le tiramos algo, le damos una patada, o salimos corriendo, nos defendemos, ¿cierto? Entonces ponemos un muro o algo. Eso mismo hacemos moralmente. Cuando yo tengo miedo, yo me defiendo, entonces yo huyo, lo que hago es que no hablo, no propongo, no me opongo, acepto cosas, la mala obediencia, ¿sí? O yo ataco al otro para darle muerte a la culebra. Entonces ataco, y la manera de atacar es con el lenguaje. Sí, es muy grave, tener miedo es muy grave. Entonces, digamos ya de una vez quién es el miedoso y quién es el valiente. El miedoso es una persona egocéntrica, está muy vertido sobre sí mismo, por lo tanto no puede ver al otro, y lo habíamos dicho la semana pasada: si no puede ver al otro, Jorge Iván no tiene capacidad de amar, porque yo tengo que ver al otro para amarlo. Mira qué cosa tan triste, con miedo yo no puedo amar. Una persona que tiene miedo de que su pareja se vaya por X motivo, lo decías ahora, no, está incapacitada para amar con sinceridad a esa persona. Una persona que tiene miedo de que lo echen en su trabajo, ¿cómo podemos decir que las reglas las cumple o que los procedimientos los cumple, los sigue con convicción? Es terrible tener un funcionario que no está por convicción haciendo lo que está haciendo, sino por miedo, ¿sí? Entonces no es un mérito, es un defecto, ¿sí? Entonces el miedoso es incapaz de amar, es incapaz de ver y es incapaz de ser bueno, porque es incapaz de discernir, porque el único discernimiento es cómo me protejo o cómo ataco. Pensemos en una persona que, bueno, me voy a callar un ratico, como hacemos en el café cuando hay muchas personas, entonces yo me callo y este que está aquí sentado propone, habla, se opone. Entonces tú en este momento estás representando a nuestros 20, 30, 40 contertulios, entonces yo me callo un ratito y tú hablas un momentito. No, lo que pasa es que es súper apasionante escucharte. Además que le apuntas a situaciones que vivimos nosotros y que a veces caemos inconscientemente, que ese es el tema. ¿Cuántas personas inconscientemente reaccionan así bruscamente, no? Y es miedo. Incluso me gusta mucho que lo pongas porque a muchos nos ayuda, no sé si a ustedes, a mí en lo personal, digo, Dios mío, cuando yo ataco a alguien, evidentemente con el lenguaje, que creo que es la forma más fuerte como uno puede atacar, que muchas veces duele más que un acto físico, ¿cierto? Que una agresión física duele más lo que yo te puedo hacer con mi lenguaje. Y a veces no nos damos cuenta que puede ser eso, ¿no? Puede ser por el miedo que nosotros tenemos, que atacamos al otro, ¿sí? Y eso pues es un aspecto que nos genera muchos choques y muchas dificultades a nivel de convivencia, bueno, y a todo nivel. O también porque vivo corriendo, porque vivo huyendo, ¿no? a las situaciones, que yo prefiero evitar hablarte, yo prefiero evitar encontrarme con esa persona. En el fondo es un miedo ahí que no hemos podido, primero que no hemos o identificado, y evidentemente pues tampoco que no hemos podido
abordar o enfrentar más bien. Te voy a poner muchos más ejemplos para que veamos, y cuando converses con todas las personas que tú conversas, que yo sé que son muchas, a veces la pregunta con lo que le está pasando a la persona se resumiría, Jorge Iván, en preguntarle y hacerle tomar conciencia: ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Y la persona viene y te cuenta a ti que miente, y tal vez la pregunta es: ¿de qué tienes miedo? Y que no puede amar a tal, y la pregunta es: ¿de qué tienes miedo? Porque el miedo es, dice Voltaire, el miedo nunca es fuente de valor. Voltaire dice: nunca dio lugar a la virtud. Así es la frase de Voltaire: el miedo nunca dio lugar a la virtud. El miedo es fuente de muchos males. Pero para explicar por qué es fuente de muchos males, nos falta hablar del valiente, ¿no? Porque hablé quién era el miedoso. El miedoso es uno egocéntrico, un egoísta que solo se ocupa de sí mismo, ¿sí? Entonces esto nos toca ya ya Néstor a cortarlo, ya Néstor se está terminando el café, pero mi vino no se ha terminado, por Dios. Pero entonces prométeme que tengamos otro café del miedo, porque hoy vamos a hablar todo lo malo y hay que hablar algo bueno del miedo para ser justos. Claro que sí. ¿Podemos tener otro café del miedo? Sí, ok. Claro que sí. Bueno, Voltaire es fuente de todos los males. Imaginemos hay que decir que el miedo tiene que ver, Jorge Iván, con el concepto de bienestar que yo tengo. A ver, Abraham Maslow, que mucho lo estudiamos, ese psicólogo y economista estadounidense, un triángulo, la pirámide de las necesidades, a todos nos las mostraban: las necesidades de supervivencia, de sobrevivencia, de reconocimiento, de trascendencia, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos miedos naturales relacionados con esas necesidades, o sea, miedos antropológicos, ya no estoy hablando de los biológicos. Miedo, se ha visto que tengo miedo a no desempeñarme bien, ¿sí? Miedo a no desempeñarme bien, porque si no me desempeño bien, de pronto no voy a tener sobrevivencia. Entonces, miedo a no sobrevivir, ¿sí? Porque si tengo miedo a no sobrevivir, de pronto me vuelvo pobre y ya la gente no es amiga mía y no me reconocen y estoy en la calle. Y miedo a no ser reconocido. Mira que las tres van como en escalita. Miedo a no ser reconocido. Cuando a ti te dicen, por ejemplo, el miedo a la muerte, es miedo a no ser reconocido. Ya no me van a amar más, ¿sí? Que es un miedo muy, muy común en la cultura. Resulta que los miedos tienen que ver con mi concepto de bienestar. Yo tengo miedo de aquello que ataque mi bienestar, y mi bienestar está en eso de las necesidades. Las necesidades esas de Maslow no se cumplen igual en todas las personas. Hay personas para las cuales las necesidades de tenencia, de casa, de abrigo son muy importantes, pero hay otras para las cuales las necesidades de reconocimiento son mucho más, o las necesidades de afiliación, de tener grupo, de tener una amistad. Por ejemplo, si para alguien es muy importante el bienestar, la necesidad de la tenencia, del gozar de la tenencia, la posesión, de que algo me pertenece, es muy importante, ¿sí? Entonces el bienestar lo centra en la tenencia. Por lo tanto, para esa persona va a tener miedo de perder su trabajo, porque no va a poder tener el dinero que le permite intercambiar para obtener todas esas cosas, ¿sí? Pero si una persona tiene como centro de su bienestar la amistad, es una persona que no va a mentir, porque sabe que la amistad se construye sobre la verdad. Para otra persona que la amistad no es importante, no le importa mentir en el trabajo, esa misma persona del ejemplo, mentir en el trabajo, difamar a alguien para permanecer en su trabajo, no perderlo y tener asegurado el bienestar como tenencia. Si vemos cómo es de relativa, porque tú puedes tener miedo de unas cosas y yo miedo de otras, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, es un pasaje del Evangelio. Entonces, a ver, Jorge Iván, ¿dónde tienes tú puesto tu bienestar? ¿Y dónde tengo yo puesto mi bienestar? ¿En relación con esas necesidades de Maslow o en relación con esos miedos básicos que se ha visto en la antropología? Miedo a no ser capaz, miedo a no sobrevivir y miedo a no ser reconocido, ¿sí? Entonces, de ahí yo le doy importancia a unas cosas más y a unas cosas menos. Pensemos en una persona que ha llegado a un determinado cargo con mucho esfuerzo, Esa persona posiblemente tiene miedo a regresar a etapas de su pasado en las que no gozaba de cierto bienestar. Entonces se apega a ese cargo
como su tabla de salvación y puede llegar y hacer muchas cosas y atacar o ver como enemigos a muchos que no son sus enemigos, porque podría leerlo como posibilidad de que pierda ese cargo, y perdiendo ese cargo puede volver a su pasado. De ahí que sea tan importante, un día tenemos que hablar Ortega y Gasset cuando dice nuestra relación con el pasado, que es olvido, remordimiento o aprendizaje. Entonces, Jorge Iván, yo siempre insisto, yo tengo una frase que suena como hasta fea: hay que reconciliarse con la infancia. Yo digo mucho eso, porque me parece que en toda organización, en las familias, en el edificio, en el barrio, en el grupo de trabajo, estamos desfilando personas que no tenemos solucionada nuestra infancia, Jorge Iván, y vamos a cobrarle al otro cosas que tendríamos que cobrárselas a mi tío, a mi papá y a mi mamá. Y como yo digo, ¿cómo se las vas a cobrar? Si no te las dieron cuando era la época, ¿cómo te las van a dar ahora que están muertos o que están más viejos? O sea, págate tú mismo lo que pienses que la vida te debe. Pero no sé si has conocido personas que todo el mundo les debe y todo el mundo les tiene que pagar como lo de su pasado, ¿cierto? Entonces hay que sanarse. Si no vemos al otro siempre como una amenaza, o veo que el otro, a veces se tiene una pareja, Jorge Iván, para suplir algo que me faltó a mí en la infancia. O sea, mi pareja no puede ser una amenaza a mí por algo, ni el que me suple a mí en algo que a mí me falta. Entonces, eso lo estoy diciendo para decir por qué el miedoso pues es tan peligroso. Jorge Iván, ¿tú qué preferirías tener? ¿Un hijo miedoso o un hijo iracundo? Iracundo no es agresivo, no es que pega, sino que le da ira. Me da ira esta injusticia, me da ira porque el profesor hizo eso, me da ira que mi mamá no sé qué. ¿Qué prefieres? ¿Ese niñito así o el niñito miedoso? El primero, el iracundo. ¿Sí? Pero tú lo dices, por tu formación filosófica lo dices trampa. Pero piensas una mamá de las que viene a conversar contigo, ¿qué dice? No, un miedoso. Un niñito miedoso, porque el niño miedoso nos da ternura, nos inspira la compasión, hay que protegerlo. En cambio el iracundo, ay, ese niño como grita y como alega. Ay, qué peligro tener un hijo miedoso, Jorge Iván, porque el miedoso, luego el miedoso es el que se va a aliar con cualquiera, falta de discernimiento, porque si no se alía con cualquiera en el colegio, en el barrio, no lo van a reconocer. Recuerda, necesidad de reconocimiento. Como a mí me da miedo, yo me alío con cualquiera. Es el muchachito que termina delinquiendo, cometiendo faltas, ¿sí? El miedoso va a permitir la injusticia, el miedoso va a mentir. En cambio el iracundo, cuando se vaya desarrollando su lenguaje, su capacidad de raciocinio y de argumentación, o sea, la ira, hay que hablar de la ira cuando hablemos de la compasión, que fue un tema que me pidieron, Angélica lo pidió también, que hay que anotarlo. Entonces, la ira, vamos a ver que es un componente muy importante. ¿Y la ira en qué se puede convertir? Porque la ira tiene causa, la compasión también. La ira y la compasión son por el otro, mientras que el miedo es por mí. El miedo siempre es en relación conmigo. Yo me protejo y para protegerme yo me defiendo o yo ataco. Déjame que diga lo del valiente y ya miramos lo del tiempo, cómo estamos de tiempo. Ya vamos cerrando con lo del valiente. Bueno, entonces con lo del valiente. Entonces el miedoso es un egoísta, el miedoso solamente se mira a sí mismo, por lo tanto está incapacitado para amar, está limitado en su capacidad ética de discernir, de mirar el aquí y el ahora, lo que el otro necesita, porque lo ve siempre es como una amenaza y no se ve sino a sí mismo. El valiente no es que no tenga miedo, Jorge Iván, es muy lindo. De hecho, mira, el miedo es tan grave que siempre detiene nuestra acción, que si el buzo solamente pensara en los tiburones, el que bucea, no sacaba la perla. Mira que eso no es mío, eso es de un pensamiento sadi hindú. Si el buzo solamente piensa en los tiburones, no saca la perla. O sea, qué importante poder dejar de pensar en eso para sacar la perla. El valiente no es que no tenga miedo, sino que aún con miedo, aún viendo el riesgo, ve el riesgo, Jorge Iván, tiene miedo y decide actuar. Ese es el valiente. No hay ningún valiente que sea valiente que no haya tenido miedo. Tiene miedo y aún así actúa. Entonces, hasta aquí hemos hablado cosas muy malas del miedo, Jorge Iván. Pero hay que mencionar, sobre todo porque dejamos inquietos a nuestros contertulios y algunos se nos pueden adelantar, hay que mencionar, me anticipo a decir que hay que hablar cositas buenas del miedo, como cuando hablamos del principio de la responsabilidad de Hans Jonas, que es un alemán muy influenciado por un teólogo que tú debes conocer muy bien, que es Bullmann.
este famoso, entonces él es muy influenciado por él, el principio de responsabilidad o la ética de la responsabilidad. Entonces, en la próxima semana déjame que hablemos algo bueno del miedo para que no se quede así solamente, el miedo como manipulación, el miedo como fuente de todos los males, el miedo que distorsiona nuestra percepción, que nos impide actuar, que nos hace desgraciada la vida, Jorge Iván. La vida con miedo es desgraciada, sin gracia. Bueno, Jorge Iván, ¿qué es lo contrario del miedo? ¿Qué dice la gente que es lo contrario del miedo? Estoy terminando, ya me doy cuenta que estoy terminando. ¿Qué es lo contrario del miedo? Lo contrario del miedo, la confianza. La confianza, entonces por eso vamos a hablar de la confianza. Puede que salga otra cosa. En el diccionario está así, en el diccionario. Yo quiero que los contertulios que puedan vean una película que se llama Buscando a Hagen, Hagen, Buscando a Hagen, o está mal traducida y no sé por qué, El Dios Blanco. Es una película húngara. De hecho, en este momento está en un portal comercial en el que tú pagas y puedes ver la película. En este momento me cercioré de verlo para poderle recomendar. Buscando a Hagen. Esa película nos dará de qué hablar para hablar de la confianza o de lo contrario del miedo, que vamos a ver qué es. Y déjame, ya que estuvimos escuchando a Liszt todo este tiempo, a Saint-Saëns, a Mussorgsky, yo quiero, ¿tú te acuerdas de esto, Jorge Iván? Ta, 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 tan. ¿Te acuerdas? Sí. Todos siempre cuando escuchamos ta, 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 tan, eso es una tarará que tenemos aquí. Bueno, ese es el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Eso lo escribe Beethoven con mucho miedo, cuando ya está sordo, con miedo y con rabia. Yo quiero que escuchemos, dura como unos 7 minutos, tú y yo nos despedimos de nuestros contertulios, nos quedamos aquí tomándonos el vino, pero yo quiero que todos aquí en su celular, ya en este momento, para cerrar en sus casas, se queden escuchando ese primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, porque tiene unos momentos de miedo y esperanza, de miedo y declina, y empieza con un brío, ese ta 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 tan, con un brío, la rabia, que tiene que poner el volumen alto y los instrumentos muy fuertes para ver si los logra escuchar. Tiene mucho dolor, tiene miedo, pero al mismo tiempo hay unos picos, pues no debemos decir picos, unos valles de alivio en que aparece como la esperanza para Beethoven. Es muy bella, así que por favor terminen el poquito de vino que les queda, de café, de té, de chocolate, escuchando el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Quedamos súper antojados. Bueno, yo no sé ustedes, es una invitación para que nos acompañen dentro de 8 días. Alguien me hacía la observación, pero no nos dejen así. Lo que pasa es que estos temas saben que no, chévere, para que vuelvan, es una estrategia, Jorge Iván, que vuelvan. Que vuelvan. Sí, y abarcarlos pues es difícil, pero entonces invitadísimos para que dentro de 8 días nos acompañen. Quedémonos con esa pregunta tan interesante, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tengo miedo? Sí, y conversen ahí también con la persona con la que estén. No tengan miedo de compartir, no tengan miedo de abrir el corazón, no tengan miedo del disenso, ¿cierto? A veces nosotros le tenemos miedo a decir algo porque es que el otro piensa distinto que yo. No me va a reconocer, no me va a amar, el miedo a no ser amado, gravísimo. Exactamente, entonces no tengan miedo y ahí los dejamos entonces con esta reflexión. Nos encontramos dentro de 8 días para seguir hablando de estos temas. Gracias, Iván. Gracias. Una feliz noche para todos, gracias por acompañarnos.